Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a todos los que se van conectando. ¿Cómo va todo? Muy bien, si no saluda, no saluda, ¿cierto? Si yo no saludo, no me saluda. No niegues esperanza, o sea, hay que cambiar acá la dinámica. Siempre empiezo yo con el buenas noches, ¿cómo va todo? Ok, Feo. está bien, entonces saludo yo. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿tú qué? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal te trata este miércoles? Ay, bien, con muchas cosas, mucho trabajo, mucha situación, mucha vaina social, mucho de qué hablar, Dios mío. Con mucho de qué hablar, pero Ujú, bueno, ujú. siempre prestos a abrir este espacio de conversación, de traer evidencia desde la psicología a diferentes y diversos temas que nos afectan en temas de nuestra salud mental. Ese siendo nuestro propósito de este programa. Hoy vamos a traer un tema nuevo, como siempre, vamos a traer una invitada muy especial que nos va a traer un montón de información. Bueno, y no siendo más, cuéntales, Hernán, de qué hablamos la semana pasada. Bueno, antes de hablar sobre lo que hablamos la semana pasada, creo que es muy importante recordarles la razón de ser este programa, la razón de ser de Conectados con Life, eh, de nuestro interés en poder llevarles a cada uno de ustedes, a la gente que se conecta, a la gente que está con nosotros, información basada en evidencia, información científica, información que favorezca el, el comprender de una manera distinta muchos de los temas que traemos, ¿sí? El comprender de una manera probablemente mucho más real. Sabemos que estamos saturados de muchísima información por todos los medios, entonces conectados con Life con esa función. Y hace 8 días, pues tuvimos un super programa donde abordamos el tema de la procrastinación, donde miramos absolutamente todo el fenómeno en torno a por qué procrastinamos, por qué se da, cómo se da. Tuvimos un montón de preguntas, ha sido uno de los programas donde más preguntas tuvimos. Eh, entonces, nada, fue bastante interesante. Creo que aprendí y primera autorrevelación de la noche. Ay, tuve metido todo eso que contó Diego toda la semana. Estaba cada vez que quería aplazar algo, se me venía la imagen de nuestro invitado. No, ojo, ojo. Entonces, buenísimo. Sí, a mí también me pasó. Tengo que aceptar así públicamente que la verdad es que sí procrastiné varias cosas, pero lo hice con más culpa porque yo ya tenía más herramientas y era como, Cecilia, ponlas a prueba, encuentra esos activos, encuentra si es urgente, importante, todo lo que nos habló Diego, que sí me ayuda a no procrastinar tanto, pero procrastiné ciertas cosas. Es verdad. Pero bueno, ya aprendimos. Recuerden, toda esta información está en nuestro canal de YouTube. Toda esta información la encuentran en nuestra fanpage. Entonces, para uso, para que aprendan, para que chequeen, para que revisen. Bueno, Ceci, y hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy viene muy en línea con el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de las madres, es el mes bueno, este estuvo curioso porque ya no era la fecha de siempre, sino aparentemente hasta el final del mes, que celebramos el Día de las Madres y conmemoramos pues a nuestras mamás, a esas personas que pues, nos dieron la vida, nos cuidan, nos dan un montón de cosas. Teniendo esto en mente, hablando así con nuestro comité editorial, fue como, bueno, es importante traer este tema y decidimos traer sobre la mesa todo este tema de la estigmatización frente a ser madre y a ser trabajadora. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a traer un montón de evidencia sobre genuinamente si tiene efectos sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre los niños, las futuras generaciones, qué cosas podemos hacer para, no sé, reducir esta estigmatización y traer un montón de evidencia frente a este tema y quizá bajar esto que está tan abajo de muchísimos estereotipos, de muchísimas estigmatizaciones a lo que realmente es. Bueno, pues así, creo que lo orábamos atrás de cámara antes de empezar y sí, definitivamente sí hay estigma, eh, sí hay un fenómeno donde históricamente el reconocer una familia monoparental atenta contra lo que históricamente, socialmente nos han vendido. Eh,
vamos a jugar aquí a estar equilibrando la balanza. Antes de arrancar, estábamos conversando sobre eso, porque no se trata en ningún momento de entrar a fragilizar, sino de poder dar, de poder explicar como tal, cómo se da el fenómeno, ¿sí? Ujú, Vuelvo y le digo, porque históricamente, socialmente, ese rótulo de la madre cabeza de familia, lastimosamente ha estado bastante estigmatizado, como tú dices. Y donde muchas veces también hemos visto que hay un montón de estudios donde se chequea y se mira qué pasa con los hijos que crecen en una familia monoparental, pero dejamos de lado muchas veces qué pasa con el líder de esa familia o con la líder de esa familia. ¿Qué ujú. pasa a nivel salud? ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa a nivel laboral, a nivel social? ¿Sí? ¿Qué tan compleja es la situación para esa mujer que decide pues ser la encargada de trabajar, de tener doble rol, como tú bien me lo decías hace un rato? Es que antes de que nos conectáramos acá, estábamos en una álgida discusión, Hernán y yo. Lo cual es genial porque entonces podemos balancearnos los dos, o sea, nos podemos movilizar y ser un poco más, no sé, un poco más centrados. Ujú. Y yo creo que este tema también de las madres trabajadoras no solamente tienen que ver con las familias monoparentales, ¿sí? También tiene que ver cuando existen los dos padres, pero ambos quieren trabajar. Es que el trabajo muchas veces es una escogencia o puede ser también algo que tenemos que hacer por la condición en la que estamos, ¿sí? Hay muchísimas razones por las cuales las madres trabajan. Pueden trabajar porque requieren el recurso, pueden trabajar porque pues, necesitan ese recurso para tener a esos hijos, como también pueden trabajar porque quieren, porque les gusta. Y ahí es donde también viene un montón esta estigmatización de está abandonando, está dejando de lado, está creciendo solo ese niño, esa niña. Y eso es un poco lo que venimos a ver si genuinamente es así y un poco a balancear quizá esa balanza que durante tanto tiempo ha estado un poco en contravía de que las mujeres, siendo madres, también puedan ser trabajadoras, también puedan hacer muchas otras cosas que no solamente sean ser madres. ¿Mm? Es cierto. Es cierto, y porque detrás de eso, pues viene también toda esta parte, yo no sé si usar el término fenomenológico, de las implicaciones que tiene, ¿sí? De cómo muchas veces precisamente es la mujer que tiene ese doble rol, y bien tú lo puedes decir no solo dentro del modelo de familia monoparental, sino dentro de lo que tradicionalmente nos han vendido como familia, pero que comienza a tener ese rol o esa multiplicidad de roles, ¿sí? Donde una mujer fácilmente va a terminar desarrollando una serie de estrategias para poder pedir ayuda, para sentirse acompañada, para poder... Muchas veces se suele dar esto, la petición de ayuda termina dándola o pidiéndola, perdón, hacia sus propios hijos, hacia los hijos mayores, Ujú. ¿sí? Donde se empieza a ver todo este fenómeno de dificultades que se presentan y volvemos a lo mismo. Creo que va a estar muy insistente en esto. Debe ser porque algo en mi cabeza dice, no en vano, pues es el estilo de familia en el que lo crían a uno y por eso lo quiero dejar sobre la mesa. Pero, pero no se va a tratar de fragilizar, se va a tratar de entender una realidad, ¿sí? Cómo comienza a favorecer la búsqueda de ayuda, cómo comienza como tal a, a funcionar en su día a día, ¿sí? Cómo tiene que tomar decisiones para sustituir muchas veces su rol de madre para dárselo a otra que cuide a sus hijos, a otra que esté con ellos, a otra Ujú. que haga lo que ella no puede por el ejercicio de roles que tiene que emitir en el día a día, ¿no? Ujú. Sí, esto del doble turno lo hablábamos un montón porque incluso, y solamente les hablo en cifra en Colombia, se habla de estudios que muestran que en comparación entre mujeres, madres trabajadoras y hombres, padres trabajadores, quienes mantienen ese doble turno, es decir, quienes tienen actividades de trabajo no remunerado, y eso lo vamos a entender como trabajo doméstico, como trabajos de cuidado de personas mayores o de personas menores, estamos hablando de que las mujeres que trabajan, más o menos el 92% de ellas tienen este doble turno, mientras que los hombres que lo reportan no superan la cifra del 60%. Entonces el desbalance está y pensemos que sí, la gran mayoría de las mujeres tienen que hacer ese doble turno, pues muchas veces la respuesta es entonces no lo hagas, que está abandonando. Y esto viene un montón de qué, pues de estereotipos de género, de diferencias culturales. No lo mismo pasa en Colombia que lo que pasa en muchísimas otras ciudades o países. Tiene que ver en políticas públicas, entonces cómo el Estado costea el cuidado de los hijos o el cuidado de la calidad de los hijos y de las hijas, los tiempos de las licencias, la necesidad de un doble ingreso, incluso lo que a mí me pareció muy chévere y es la satisfacción laboral antes de tener hijos.
Una mujer que antes de tener hijos tenía una satisfacción laboral más alta, tiene muchísima más probabilidad de ir a trabajar después de tener esos hijos. O sea, hay un montón de factores que están ahí en la mitad y que tienen que ver y que permean esta temática que es profundamente social. Social, y que precisamente en la revisión, en parte de ese ejercicio de libreto, de guión, de introducción que hacemos con ustedes, hubo algo que me pareció altamente importante, y es ese fenómeno. Yo creo que es el uso del lenguaje, ¿no? Ese fenómeno de estar volviendo moda todo. Y ya aquí creo que hemos abordado muchos temas que no son moda, son o una problemática, o una dificultad, o una realidad, pero no son moda. Y aquí caíamos en eso. Parte de lo que revisábamos es eso, o sea, ese entender ese madre solterismo, o esa madre trabajadora, o esa madre cabeza de hogar, como una moda. Y lastimosamente, lo han hecho ver así, y en ningún momento tiene que ver con ese fenómeno. Esto tiene que ver con unas implicaciones de orden sociopsicológico, sociofamiliar, histórico-cultural, ¿sí? Uh-huh. Que no tiene que ver en realidad, como lo han hecho ver muchos, como el producto de la modernización, el producto de, sí, es que ahora somos un mundo moderno, es que ahora las mujeres son modernas. No, no tiene que ver con eso en realidad. Sí, eso no tiene que ver en realidad con eso. ¿Sí? Entonces vamos a estar en una postura donde vamos a ir clarificando, y esperamos darles información muy válida sobre tanto las preguntas que tenemos preparadas para la invitada, como los aportes que ustedes nos van a hacer, que por cierto, ya vi uno, y quiero, no sé si dejarlo pasar, pero me pareció muy interesante lo No, que leí. menciónalo, yo también lo quiero mencionar, dale. El de Joana Marcela Galeano, que decía: adicionalmente es un estigma para conseguir trabajo, porque algunos empleadores lo ven como un obstáculo para el buen desempeño de una mujer que es mamá. Eso me parece altamente importante con lo que estoy diciendo, y espero que lo podamos discutir. Joana, probablemente esto va a salir aquí en la mesa de trabajo con nuestra invitada, y lo vamos a chequear, porque Y tiene tiene mucho que ver, sentido. a mí me hizo pensar mucho en algo que estaba leyendo, que justamente decía que como que este rol del padre ausente, que también es un estereotipo re grande que existe, pues ha ido difuminando un poco, pero en términos de cantidad, digamos, de días de licencia que pide una madre porque tiene un hijo o una hija enferma, es muchísimo más alto así el padre lo pide por esa misma hija o ese mismo hijo que está enfermo. Y ahí es donde aparecen estas mismas ideas de los empleadores que dicen, uy, no, es que si los empleo van a ser una mala mamá, es que ella me va a pedir un montón de días, es que así no se puede. Y ese tipo de estereotipos generan un montón de problemas para conseguir trabajo, pero también en efectos en la mujer, en sentir culpa, en sentir vergüenza, en sentir tristeza, en quemarse, un montón de cosas que pueden pasar al tratar de balancear y estar en esta nueva moda, que ya Hernán dijo que no es una moda, no. Pero ir un poco romper como esta gran barrera que existe para una madre que a su vez quiere ser trabajadora. Y yo espero un montón que nuestra invitada hoy pueda desmitificar un montón de cosas, porque fíjate, Hernán, y yo lo quiero mencionar, que yo estaba leyendo unos estudios longitudinales que justamente se metían como en estos estereotipos, o bueno, estos mitos que existen, perdón, frente a los hijos de madres que trabajan y a las hijas de madres que trabajan, que siempre está solo, está abandonado, todo este tipo de cosas que por lo contrario han mostrado que muchas de las madres sí reducen la cantidad del tiempo que están con sus hijos, pero lo intercambian por menos tiempo, pero de mayor calidad. Y a largo rato muestran que las mujeres, o sea, las hijas de las madres trabajadoras, tienen una posibilidad o una probabilidad, perdón, mucho más alta de trabajar a ser adultas si su mamá fue trabajadora. Entonces, a su vez, están replicando un modelo de trabajo. Ok. Me encantó. Sí. Bueno, sí, yo sé que el tema te conecta un montón, pues nada, entonces vas a disfrutar la invitada del día de hoy, vamos a disfrutar la conversación. Bueno, amigos, entonces ya nos vamos a ver, vamos a una pequeña propaganda y arrancamos con nuestra súper, hiper, mega invitada. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co.
Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Hola. Bueno, entonces, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién viene con nosotros hoy? ¿Quién va a estar? Uy, vino y se fue. Oh, Valentina. Hola Hernán, hola Ceci. Hola, Buenas hola. noches a todos y todas. ¿Cómo van? Bien, aquí, con ansias de empezar. Bueno, listo. Entonces, para empezar, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Diana Melissa Quant, es psicóloga, especialista en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia, magíster en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes. Tiene entrenamiento en la terapia dialéctico-conductual, es trainer in training en Behavioral Tech y DBT Latinoamérica. Tiene entrenamiento también en DBT, PE, protocolo unificado, terapia de aceptación y compromiso, terapia de activación conductual, formulación transdiagnóstica, protocolo de manejo suicida y conductas de riesgo. Es también miembro del grupo de investigación en psicología clínica de la Universidad de los Andes y del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación CERE. Y finalmente tiene también experiencia en docencia y supervisión en psicología clínica en pregrado y posgrado. Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, le damos la bienvenida a Diana. Bienvenida, Diana. Tienes el micrófono. Tu micrófono. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes este miércoles. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida de vuelta, alegría tenerte de regreso acá en Conectados con Live. Sí, es una alegría para mí. Realmente pienso que este espacio es muy, digamos que útil, pienso que puede tener un alcance muy importante para las personas, entonces agradezco mucho la invitación. Bienvenida. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Empezamos? Empecemos en forma. De una. Bueno. Vamos a hablar de las madres, ¿no? Así es, Diana. Bueno, entonces, para empezar, queremos iniciar preguntándote como cuáles son algunos de esos desafíos a los cuales se tienen que enfrentar, pues, las madres trabajadoras. Bueno, yo pienso que, digamos que acá vienen desafíos, porque pienso que hay unos desafíos que tenemos que enfrentar las madres, ¿cierto? Y hay un desafío adicional cuando la madre asume un rol profesional o un rol, digamos, activo de trabajo. O sea, digamos que pienso que son desafíos en estas dos líneas. Pues, digamos, yo pienso que para comenzar un poco esta línea de desafíos es muy importante, digamos, reconocer y no podemos negar toda la influencia de una cultura basada en el patriarcado, ¿sí? Y pues prácticamente pensemos por lo menos en lo que más conocemos, y es que es una cultura de patriarcado que está extendida en América Latina. O sea, si se dan cuenta, en general, los latinos tendemos a pensar de una manera particular, ¿sí? A pesar de las idiosincrasias en cada país, tendemos a pensar de una manera particular y hay unos valores fundamentales, digamos, que están, digamos, arraigados a nuestra cultura. Entonces, en términos del patriarcado y lo que, pues, digamos, hemos vivido como sociedad, hay algo importante y es que sí hay roles supremamente definidos de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿sí? Y creo que ese es el primer gran peso y gran desafío con el que tenemos que cargar, ¿sí? Y es que tú estás aquí, ¿cierto? Y a ti te corresponde cuidar a los niños, a ti te corresponde cuidar la casa, a ti te corresponde cuidar a tu esposo, a ti te corresponde, digamos, como cuidar este entorno de comunidad, porque finalmente no nos podemos olvidar que de todas maneras la comunidad latina se basa en la familia, ¿sí? Que es una cosa, pienso que fundamental y que realmente ayuda y tiene muy buenas caras de la moneda, pero la otra cara de la moneda es que sí se basa en la familia, pero se basa en la familia donde pone a la mujer como el eje fundamental y además el eje central de la familia. Y esa es una cultura de patriarcado que si nosotros nos ponemos a ver un poco en términos de lo que implica la construcción de un tejido social, ¿cierto? Es muy curioso
que la responsabilidad esté en solo un actor social, ¿sí? Y acá yo sí quiero venir a, digamos, a traer algunas cosas que yo escuchaba cuando era niña, ¿sí? Y que yo me imagino que muchas de nosotras y muchas de las mujeres, y quizás pues los chicos también lo escuchaban, o sea, hemos escuchado cuando éramos niñas. Yo recuerdo cosas como que cuando había problemas de pareja en mi familia, las abuelas decían cosas como, pero su merced, es que la mujer es el centro del hogar. Si usted empieza a hacer las cosas que no le corresponden, el hogar se va a caer y va a ser su responsabilidad, ¿sí? Y fíjense que eso nos monta también un desafío importante y es el sacrificio a toda costa. O sea, no importa que seas infeliz, no importa que no te estés desarrollando como quieres, no importa si quieres o no ser mamá, o sea, tú tienes una responsabilidad y no te puedes deshacer de ella, y eso es una carga cultural. Y creo que el primer desafío, digamos, fuerte que tenemos que enfrentar las mujeres como madres es justamente eso, asumir que si queremos ser mamás, porque fíjense que pudimos pasar por una etapa donde, claro, esto no es que estemos en este momento con este nivel de libertad en todos, digamos, los ámbitos sociales y culturales, pero por lo menos empiezan a escucharse voces diciendo, yo puedo elegir no ser mamá y eso no me hace menos mujer y eso no me hace menos valiosa. O sea, yo tengo ese derecho a elegir, pero cuando yo elijo ser mamá, entonces, bueno, tú elegiste ser mamá, entonces tienes que asumir toda la responsabilidad. Y es interesante porque cuando nosotros decidimos traer un hijo al mundo, se decide en pareja o pasa en pareja. Bueno, no siempre se decide, tenemos que ser sinceros. Pasa en pareja. Pero pasa en pareja. Sí. Y si nosotros nos ponemos a pensar, pues finalmente somos responsables de todas las acciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que pareciera que socialmente esa responsabilidad está cargada de la mujer. Porque aquí les digo otras de las cosas que a mí me decían cuando era niña. No, esto ya no era cuando era niña, era cuando era adolescente. Usted se tiene que cuidar porque si queda embarazada el problema es yo. Y yo siempre pensaba, ¿cómo así? Si es que somos dos. O sea, digamos que desde muy pequeña tenía yo estas inquietudes de por qué esta carga extra, por qué se tiene que hacer todo más, por qué la mujer tiene que tener la responsabilidad, porque, por ejemplo, yo escuchaba lo que tú planteabas del doble turno y es que si una mujer decide trabajar o decide desarrollarse profesionalmente o técnicamente o en el oficio que le gusta, entonces resulta que, claro, o sea, en ese momento te dicen, claro, sí, pero acuérdate que es que tú tienes una responsabilidad, o sea, esa responsabilidad nunca se disipa, nunca se divide. Y resulta que la familia, con independencia que sea monoparental, o sea, que solo, porque generalmente, si se dan cuenta, cuando una mujer, digamos, ha decidido o las circunstancias han llevado a que tenga que tener su hijo solo, muy posiblemente sí vamos a encontrar que hay otro aporte social, o sea, digamos, hay generalmente una red social que apoya, o sea, nosotros digamos, por más de que queramos ser muy independientes, somos seres sociales, ¿sí? Y somos seres comunitarios, trabajamos en comunidad. Entonces, cuando una mujer decide hacer eso, esa carga no se reparte, sino que esa carga además, no, claro, tú desarróllate, tranquila, pero pues es que es una tarea extra, entonces piénsalo. En este momento recuerdo una conversación de una pareja que yo escuché, donde ella tenía muchos deseos de realizar su carrera profesional y empezar a ser independiente de manera económica, porque en ese momento dependía netamente económica de su pareja. Y su pareja le decía, claro, tú puedes ir a hacer lo que quieras, pero toda la plata me la das a mí y yo la manejo, pero entonces el tiempo me lo das a mí, tú no vas a descuidar al niño y tú no vas a descuidar la casa. Entonces, creo que el mayor desafío es que nosotras, de entrada, culturalmente cargamos con una responsabilidad, digamos, única y exclusiva, que si nosotros lo vemos de manera más reflexiva y más reflexiva, perdón, y más sensata, no es una responsabilidad exclusiva de la mujer. Entonces creo que, digamos que es un llamado, digamos, o el desafío que tenemos ahora es a poner los límites frente a ese nivel de responsabilidad. Y creo que cuando empezamos a asumir ese desafío, nos viene otro desafío. Porque ojalá, y fíjense que el primer desafío es muy fuerte, porque es empezar a convencerte de que eso que te han enseñado durante 20, 30, 40 años no es solo tu responsabilidad, ¿cierto? Y empezar a ver que eso es un trabajo en equipo y un trabajo en comunidad que también se tiene o sea, digamos, se tienen que repartir las cargas, ¿cierto? Pero cuando tú decides hacerlo, quizás, y tienes la valentía de hacerlo, entonces te tienes que enfrentar al siguiente desafío, y son todas las etiquetas que recibes por hacerlo, porque entonces ahí eres una mala madre, eres una mala mujer, eres una mujer que no
ves que no está el prototipo, como que no cumple con el prototipo de la familia, entonces quizás no vas a conseguir una pareja, quizás no vas a poder tener estabilidad. Y muchas veces, y de manera muy triste, las etiquetas más fuertes las recibes de las propias mujeres, ¿saben? Entonces yo creo que el siguiente desafío es lidiar con que digan las personas una cosa no quiere decir necesariamente que esa cosa sea verdad y que hay que volver a remitirnos a los hechos. Pero si se dan cuenta, esto es un trabajo de un cambio cultural que no se va a dar de la noche a la mañana, que se está dando, lo estamos construyendo y cada vez, digamos, va teniendo un poco más de fuerza, porque es que esto nace en la familia y en cómo yo crío a mi hija, a mi hijo. Porque fíjense que esta es la crianza no solo de las niñas, sino de los niños, ¿cierto? Entonces, ¿por qué algunas tareas cuando hay hermanas y hermanos son exclusivamente de las mujeres y otras los hombres no las pueden hacer? ¿Sí? Desde ese mismo momento se empieza a marcar una diferencia en cuáles son las responsabilidades de cada uno. Sin darnos cuenta que para mantener un hogar, ¿cierto? Como para mantener cualquier cosa, si no aportamos todos, la posibilidad de crecimiento no es tan alta, ¿sí? O sea, no es lo mismo lo que yo avance si tengo a todo el mundo cargado, mi esposo, mis hijos, mi mamá o mis tíos, no es lo mismo que si todos vamos jalando la carreta y no que si yo sola voy jalando la carreta con todo el mundo colgándose. Entonces creo que por lo menos en principio yo veo dos grandes desafíos, que era lo que les decía. Uno es poder empezar a notar y a reconocer, digamos, que esto se construye en comunidad y que no tiene mucha sensatez que un solo actor de toda esa comunidad tenga semejante nivel de responsabilidad tan desproporcionada. Lo otro es empezar a poner los límites frente a eso y aprender a atravesar las etiquetas, porque nosotros no podemos controlar eso, la gente opinará. Entonces quizás necesitamos aprender a poder atravesar las etiquetas, los juicios, para poder empezar a construir por lo menos una vida más satisfactoria para cada una de nosotras. Es un reto grandísimo, porque es que yo te voy estamos en contravía. Sí, es como el desafío es que tienes que ir en contravía de todo lo que nos han enseñado durante un montón de años. Es como, ok, y además pues toca tolerar que la gente no quiere ir ahí tampoco. No, y Ceci, Dianis, o sea, ya vamos a la siguiente pregunta, vale, pero es que es también, o sea, tú estás diciendo cosas que uno escucha muy en el día a día. Es que es de esas mujeres modernas que decidió cambiar a sus hijos por el trabajo. Por o sea, ejemplo, es una vaina, o sea, es una vaina cargada de mucho juicio. Claro Sí. que además fíjate esto, como si los hijos fueran una responsabilidad exclusiva de la mujer. Es y correcto, no es así. es correcto. No son responsabilidad exclusiva de la mujer. Las tareas de la casa no son tareas exclusivas de la mujer. O sea, yo quiero ver, ¿sí? Cualquier persona, ¿sí? No nos vamos a polarizar. Entonces, cualquier persona que tenga que encargarse de los oficios, pensemos que no tenemos nadie que nos ayuda, no viene la señora cada día o cada 8 días, no. Nos toca responsabilizarnos. Yo quiero saber qué tan cansados quedan después de un día, ¿sí? Porque es que resulta que cuando hay que arreglar la casa, uno no barre la casa cada 8 días, porque queda, digamos, una cantidad de suciedad. Tienes que barrer todos los días, tienes que limpiar todos los días, la gente come todos los días. Entonces, y eso implica mantener una familia. Entonces, mi pregunta, digamos, más fuerte es, ¿por qué, si esto es una construcción donde nos beneficiamos todos, una sola persona tiene que cargar con todo el peso? Porque alguien me lo dijo y vivieron así y yo lo acepté y así fue. Bueno, en mi caso personal les tengo que decir que peleé con esa idea desde muy pequeño, porque yo siempre pensaba, ¿pero por qué? Es que yo quiero que alguien me explique, o sea, yo no entiendo esto. Es que acaso, por ejemplo, bueno, acá voy a poner cosas, por ejemplo, de mi niñez. O sea, yo crecí en un hogar con abuelas machistas, bueno, con una abuela particularmente machista, y donde de pronto me sugerían que le hiciera cosas a mi hermano, yo era la mayor. Y yo siempre pensaba, pero si él los puede hacer, o sea, ¿yo por qué lo voy a hacer? Es que acaso no tiene manos, no tiene boca, no tiene pies, o sea, ¿yo por qué? Entonces, es una cuestión de que siempre está la pregunta, ¿por qué? Y yo pienso que quizás, fíjense que ahí viene el foco de empezar a cuestionar las cosas. Y es solo preguntarse por qué. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué este desbalance? ¿Es justo este desbalance? Y fíjense que cuando uno empieza a encontrar, digamos, más bien a encontrar, a buscar esa pregunta, te das cuenta que lo que sostiene eso son unas creencias que no tienen base en los hechos y que tampoco, a mi modo de ver, son muy sensatas y equitativas en ese sentido. Yo quiero,
a mí lo que me gusta mucho de estos temas es que genera un montón de discordia en las personas que están ahí yéndonos. Pues Y claro. me gusta, claro, porque justamente estamos hablando de que tocar en contravía de lo que nos han enseñado un montón y parecen temas que polarizan un montón. Y yo quiero, Dani, justamente abrir un poco el espacio para dar respuesta, por ejemplo, y ahorita vamos a contestar la pregunta que también nos hizo Corinne y vamos a seguir con todo el tema que estamos, pero digamos, Nicolás nos comenta, pero al hombre no le toca saber tampoco, o sea, al hombre responsable. Y yo creo que, y ya te digo a ti, Diari, pero yo creo que nosotros no estamos acá tampoco diciendo que el hombre no haga, deje de hacer, sino que estamos hablando de algo estructural y generalizado. Claro, mira, y yo entiendo la sensibilidad masculina en este momento, o sea, es cierto que, pero miren, fíjense qué pasa en todos los fenómenos sociales. Cuando digamos, una población, una comunidad ha sido vulnerada, ha sido abusada, y es que aquí no podemos negar que las mujeres hemos sido vulneradas y abusadas porque hay hechos, o sea, no es una cuestión de que nosotros pensemos o interpretemos que sea eso. Es natural, ¿cierto?, que cuando esto empieza a coger fuerza, se polariza hacia el otro lado, ¿sí? Es natural, es mientras se balancea, es fenómeno social, ¿sí? Yo no estoy en esta postura, pero entiendo, digamos, a Nicolás y a muchos otros hombres que se sienten enteramente agredidos. Además, porque tampoco pienso que la postura del otro lado sea la que necesitemos plantear. Esa postura tampoco nos permite construir. Y fíjense que aquí estamos mirando cómo construimos sociedades más satisfactorias, no cómo ahora las mujeres van a fregar a los hombres, no, o sea, no se trata de esto. Entonces, claro, y el hombre, por ejemplo, fíjense que el hombre tiene cargas fuertes. O sea, el hombre no puede expresar sus emociones en esta misma cultura patriarcal. El hombre no puede dejar de decir, yo no puedo responder por esto. ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, mujeres que apoyan y favorecen la cultura patriarcal? Usted me tiene que mantener y si usted no hace esto, ¿qué tipo de hombre es usted? ¿Usted qué me va a ofrecer? ¿Cierto? Entonces, claro que tienen una carga muy fuerte, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que nosotros nombremos la carga hacia las mujeres no quiere decir que estemos desconociendo, o por lo menos, ni creo que es el ánimo del programa, ni tampoco es mi ánimo. Es como cuestión de poder plantear un poco que sí ha habido, ¿sí?, una discriminación, que sí ha habido abusos, que sí ha habido, digamos, una opresión fuerte, y pues que en ese momento, pues en la medida en que tú siempre has estado oprimido, pues cuando empiezas a poder decirlo, pues lo quieres decir por todo lado, ¿sabes? Creo que es un fenómeno social y tampoco apoyo las posturas de afuera los hombres, que maten a... Es que yo he escuchado unas cosas que me dicen, pero un momentico, o sea, ¿qué es esto? Pienso que tampoco es eso, porque hay hombres, digamos, que no todos son los que abusan, que no todos... O sea, pienso que cuando empezamos a polarizar y a generalizar, empezamos a generar estas divisiones, y creo que parte de este balance social está en que podamos encontrar un camino que nos permita, digamos, como balancear y poder generar satisfacción para todos, reconociendo que no necesariamente tiene que haber roles definidos, ¿cierto? Sino que tiene que haber es una distribución de roles de acuerdo a la posibilidad. En este momento no es tan frecuente, pero yo he conocido familias donde cambian los roles y la mujer es la que va, trabaja y el hombre se queda cuidando la casa a los niños. Y está bien. Sí, ya hay un cambio de rol en ese sentido. Entonces, nosotros para formar algo necesitamos garantizar que ciertas cosas se hagan, y es cómo repartimos eso más equitativamente. No es porque a ti te tocó por default y ya de todo lo que quieras adicional se le suma. Ok, Yanis, yo voy entendiendo entonces esto, y es, a ver, creo que la idea del programa es esto de poder equilibrar, y creo que es muy importante, primero, todo el panorama que tú nos pones, Yanis, porque definitivamente nos pone en una condición donde este modelo de patriarcado probablemente es el que nos hace también pensar así. Yo en algún momento he llegado a sentir también mi sensibilidad como flor de piel cuando escucho, voy a decirlo con mucho respeto, pero un discurso como estos, que en realidad no es discurso, es que hay un sustento, es que hay una evidencia, es que son años realmente donde tenemos toda la evidencia, donde están los hechos del maltrato, del abandono, de la negligencia y de la lesión hacia la figura femenina, o sea, hacia ser mujer. Eso está. Yo creo que lo más equilibrado aquí que podemos ir encontrando es básicamente, es mostrar primero que hoy nuestro interés es poder mostrar muy bien ese rol de esa mujer trabajadora, de esa mujer que le cuesta, que tiene que luchar contra la corriente, porque eso es una realidad, eso no se me, eso no lo podemos negar, sin dejar de lado, pues es que es la misma crianza
por lo menos la que yo recibí, la que recibimos muchos, Claro, es que que fíjate, nos queda como un baldado, claro, es que el es cambio está denso, en cómo crías a tus hijos hoy, porque es que la claro, generación más adelante, es que les enseñas a tus hijos hoy sobre la igualdad, sobre los derechos, sobre el respeto, porque fíjense que aquí no se trata de ser hombre y ser mujer, fíjense que me acabo de acordar con lo que tú dices, en alguna época había un meme donde estaba una chica y un chico y el chico le decía, es que tú que eres una mujer te tengo que tratar con mucha delicadeza, con mucho amor, sin que te toque el pétalo de una rosa. Y la chica le decía, no es porque soy mujer, es porque soy humano. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es el trato que merecemos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber un trato equitativo y justo y de respeto, de validación mutua. El problema que hemos tenido es que socialmente ese trato ha estado desequilibrado y en eso entonces estamos tratando de equilibrarlo. Entonces, mientras ese equilibrio sucede, va a haber mucha bulla de este lado. Son fenómenos sociales, o sea, fíjense, por ejemplo, qué pasa con todo lo que tiene que ver con la esclavitud, con todo lo que tuvo que sufrir, digamos, todos los afrodescendientes. Pues, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a tener, pues, se pasan al otro lado y vemos racismo de ese otro lado, pero es una manera de legitimar un poco, son movimientos sociales. Ahora, ¿quiere decir que todas las mujeres estemos en ese plan? No. Pero para poder entender este fenómeno, pienso que es mucho más, digamos, como integrador entenderlo como un fenómeno comunitario y social que como un fenómeno individual. No es que todas las mujeres estemos en eso, pero socialmente sí va a pasar y va a seguir pasando un poco mientras logramos ese equilibrio. O sea, es una realidad. Yo no creo que no vaya a ser eso. Y además porque todavía siguen habiendo muchas, digamos que violaciones y abusos a la mujer. ¿Sí? O sea, la cantidad de mujeres maltratadas profesionales que yo conozco, no, es impresionante. okay. O sea, que tú puedes decir, porque mucha gente dice, es que es el estrato, es que es el estudio, es que no. Bogotá, profesionales, han estudiado, digamos, han tenido posibilidades y aún así, dada toda la crianza, de alguna manera asumen todo el rol de los hijos, entonces estudian una maestría o estudian una universidad, aparte trabajan, pero aparte tienen que llegar a hacerle la comida a los niños, aparte tienen que llegar a cuidar, aparte tienen que... O sea, es decir, que pareciera que se nos dio el permiso de poder desarrollarnos en otras áreas diferentes a la maternidad y al hogar, pero tú no puedes soltar esto. Es como siempre y cuando hagas lo otro. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer quiere hacer las dos cosas? Que es como esto. Entonces, tiene que entonces cargar dos cosas de la misma manera, porque en el trabajo, como tú decías, no necesariamente te van a tener más consideración porque tú tienes que llegar a preparar la comida. De hecho, puede llegar a ser un problema. Entonces, empiezas a cargarte cada vez de más cosas si quieres desarrollar otra área de tu vida. Ese es el punto. O, digamos, pensemos en cuando no quieres, pensemos en cuando te toca, que era lo que, por ejemplo, ustedes hablaban al principio. Porque puede, digamos, que encontremos personas y mujeres que en este evento están ejerciendo el doble rol, pero preferirían no hacerlo. Y preferirían de pronto, mira, yo quiero dedicarme a mis hijos, o sea, yo quiero estar ahí, pero no puedo, porque es que si yo no trabajo, y yo no trabajo de tal hora a tal hora, pues tampoco tengo la posibilidad de llevar el recurso que necesita mi familia, sea que cuente con una pareja o con el papá de los hijos o no, ¿cierto? Entonces... Y en esa medida, perdón que te interrumpo, porque me parece que estás entrando justo a una pregunta que habíamos pensado y es, bueno, y entonces queremos estar ahí, queremos estar en ese punto medio en donde podemos tener trabajo y a la misma vez poder ser madres y balancear eso. ¿Qué pueden hacer estas mujeres para encontrar ese balance entre su trabajo y su rol de madre? ¿Qué recomendaciones puedes darnos? Bueno, yo creo que aquí podemos tener recomendaciones que van llevando, nos ayudan como pañitos de agua tibia a atravesar y recomendaciones que tienen que orientar a la cuestión más profunda. Okay. Entonces, en términos profundos, ¿cierto? Si nosotros queremos empezar a balancear, necesitamos empezar a revisar en qué creemos y cuáles son las reglas que tenemos en relación a nuestro rol, al ser madres, al ser trabajadoras, y al que tanto tenemos derecho o nos sentimos merecedoras de tener las cosas. Entonces pienso que hay una revisión profunda de las reglas, ¿sí? De las emociones asociadas a esas reglas, porque es que esas reglas se establecieron en medio de experiencias emocionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto fuiste juzgada muy fuerte por una pareja que tú querías mucho porque no querías asumir ciertas cosas y te sientes rechazada por eso? Entonces, pienso que hay que hacer un análisis profundo, sobre todo para empezar, digamos, a mirar qué tanto sentido tienen esas reglas, qué tan vigentes son, ¿cierto? Es básicamente eso, es empezar a mirar, ok, eso fue lo que me enseñaron,
quizás tuvo sentido para mí en una época de la vida, o quizás fue adaptativo para mí en una época de la vida, porque es que si yo no le hacía a todos a mis hermanos, entonces me maltrataban a mí. Entonces pudo haber sido adaptativa, pero me parece muy importante que miremos qué tan actualizada, digamos, está esa situación, ¿sí? Y si todavía aplica. Lo otro tiene que ver con, yo diría, en términos profundos, con una recuperación emocional muy fuerte, ¿sí? Porque resulta que cuando, o sea, nosotros tenemos socialmente, y muchas mujeres en su historia de vida, digamos ya particularmente, una cantidad de creencias cuando empezamos a pensar en nosotros mismas y poder empezar a pensar en poner los límites, ¿cierto? Y es todas las emociones de frustración, de tristeza, ¿cierto? Y toda esa culpa asociada a la responsabilidad que yo no estoy asumiendo como debo, ¿cierto? Entonces, lo que yo pienso, digamos, en ese sentido, es que hay que hacer una revisión profunda de eso. Ahora, para ponernos un poquito menos densos y decir, bueno, y en el día a día, mientras tanto, entonces, uno, sí, pienso que tenemos que empezar, hay voces en nuestra cabeza nos dice cosas, ¿sí? Pienso que es importante empezar a tomar distancia de esas voces. ¿Qué quiere decir? Por lo menos reconocerlas. Y empezar a pensar, son voces mías, es la voz de mi mamá, es la voz de mi papá, ¿ves? Cuando uno está, es la voz de mi esposo, es la voz de una pareja. Cuando uno estaba compartiendo mucho con una persona, ¿cierto? La persona te dice cosas y después esas voces se quedan en tu cabeza, ¿sí? Y te van diciendo cosas. Entonces pienso yo que lo primero es empezar a identificar esas voces en tu cabeza y empezar a ignorar algunas de esas voces en tu cabeza, ¿cierto? Es como empezar a mirar, fíjense que esto viene de la reflexión, es empezar a mirar, ven, ¿y esto es cierto? Ah, es que usted es una perezosa que no hace nada, pero acabo de llegar de trabajar, acaba de hacer la comida y quiere dormir antes de seguir haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo ayudamos a alejar, digamos, o a ignorar las voces en la cabeza? Contrastando con los hechos. Venga, realmente soy una perezosa, empecemos. ¿A qué horas me levanté? ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué ta? ¿Cierto? Entonces, y fíjense que eso nos va a dejar una cantidad de descontento, porque adicional a la tradición de que tenemos esa responsabilidad, no es solo que la tienes, es que la tienes que hacer perfecta. Entonces, yo pienso que lo otro es poder empezar a aceptar nuestra propia imperfección, empezando a aceptar que vamos a hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Entonces, yo creo que, fíjense que aquí hay algunas, digamos, como orientaciones en relación con nosotros mismos, y es, ¿qué tal si empezamos a darle la bienvenida a las mamás y a las mujeres imperfectas? Que creo que somos todas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a permitir decir, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo y aún así puedo cometer errores? ¿Por qué no? ¿Cierto? Y ahora, ya en el balance, digamos con relación a los hijos y en el trabajo, hay cosas que pueden ayudar. De pronto, y en el programa en varias ocasiones, en varios programas, de pronto se ha empezado a hablar de los ejercicios de conciencia plena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para empezar a aliviar cierto nivel de estrés, el ejercicio de conciencia plena de poder estar donde estoy en cada momento, porque pasa un fenómeno particular, y es que estoy con mis hijos, y estoy aquí pensando en todo lo que tengo que hacer en el trabajo, es que no he entregado, y ni siquiera termino disfrutando con ellos, ¿sí? Pero estoy en el trabajo, yo debería ser una mejor mamá, yo debería poder ayudar a mis hijos mejor, yo debería poder estar ayudando allá. Entonces, fíjense que nos desgastamos una cantidad, digamos, de tiempo criticándonos en el contexto que no corresponde. Entonces, cuando estoy en el trabajo, ¿qué tal si tratamos de dejar esos pensamientos a un lado y centrarnos ahí? Los ejercicios de conciencia plena, que pueden ser, por ejemplo, cada hora en el trabajo, céntrate un minuto en la respiración, tómate un té, sintiendo todos los sabores, ve y das una caminata a la cuadra, ¿cierto? No tienen que ser grandes cosas, ni tengo que hacer todo un ritual para prepararme, es solo centrarme en algo para conectarme en el momento y decir, en este momento estoy en esto. Y cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Y fíjense que nomás ese balance, que suena sencillo, pero no es tan fácil, o sea, empezar a hacer conciencia plena en cada uno de los espacios, muy posiblemente va a ser que el tiempo con tus hijos sea de mucha calidad porque toda la atención está centrada en ellos y no dividida entre lo que tengo que hacer y ellos, y muy posiblemente vas a rendir más en el trabajo, ¿sí? Yo pienso que eso puede ayudar. Y lo otro, digamos, que yo diría es, ¿qué tal si empezamos a practicar un poquito más de compasión? ¿Cierto? Fíjense que demostrar amor por alguien no es algo que nace así, es una decisión. Comportarte amorosamente con alguien es una decisión, y es una decisión consciente.
¿sí? Y a veces para comportarte amorosamente con alguien tienes que tolerar malestar, tienes que dejar cosas, tienes que dejar de decir cosas. Y lo mismo pasa con nosotros mismos, porque hay una relación con nosotros. Entonces, ¿qué tal si empezamos a practicar comportarnos de manera un poco más amorosa? Es decir, si viene una crítica, decir, ok, no, mira, ahora no. Sí, me voy a sentir un momento. Si viene un juicio como, no, ahora no. ¿Cómo podemos empezar a cambiar, digamos, ese maltrato que hemos recibido, ya sea, digamos, en términos de todo lo que hemos visto del patriarcado o en nuestra historia de vida por mujeres y hombres, pues, mamá y papá, y que muy posiblemente nos ha enseñado a tratarnos de una manera muy fuerte y muy cruel? ¿Y cómo podemos empezar a cambiar esa manera de tratarnos a nosotros? Que si cometemos un error no es que me voy pues en contra mío y a juzgarme, sino empezar a ser un poco más amoroso. Y fíjense que eso es una decisión, no es algo, o sea, yo me amo, no, es que necesitas decidir y para eso necesitas hacer cosas que demuestren que te amas, ¿cierto? Es como si yo estoy conquistando a alguien, no, pero ¿y qué le has dicho? Nada. Y la persona, ¿cómo va a saber? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, necesitamos ir alimentando y quizás no necesariamente tiene que empezar pues la ola de amor todo el día, pero quizás puedo hacerme un regalo diario, un momento, digamos, agradable, que puede ser me voy a comer el helado que me gusta, que puede ser voy a ver un atardecer que me gusta, que puede ser voy a leerme el libro lo que sea que te conecte. ¿Tiene que ser la cuestión y el regalo de una hora, un regalo muy caro? No. De hecho, un regalo puede ser este café que me encanta, me lo voy a tomar solo concentrada en el café, ¿sí? Y me voy a dar ese regalo de disfrutar mi café. No estar tomándome el café mientras estoy contestando el correo, mientras estoy mirando a ver qué pasa con los niños. Es como empezar a dar esos espacios porque nosotras merecemos descansar también. Porque fíjense que hay una culpa con el descanso muy fuerte. Y es empezar. ¿Y qué hay que hacer con la culpa? Al principio, tolerarla. Ella se va en la medida en que la toleremos, pero hay que tolerar un poco la culpa también. No sé, o sea, pienso que es un tema tan de fondo que no creo que uno pueda decir son 2, 3 cosas, pero creo que algunas de estas cosas pueden ir a ayudar a ir construyendo eso. No, y de eso se trata, de comenzar a dar ese espectro. Es no solo el espectro donde podemos ver y comprender un tema, sino también la propuesta es dar, ofertar y percibir opciones para solucionar esa situación, porque creo que hay muchas mujeres que pueden estar ahorita en ese momento conectadas y que pueden estar atravesando por esto, y si no es esa mujer, entonces la mamá o la prima o el primo, qué sé yo, alguien. Entonces yo creo que en ese espectro está muy bien todo el panorama que tú nos das, y lo quiero enlazar precisamente con una pregunta que nos hace Corinne, donde nos pregunta cómo motivar a las madres que decidieron dejar de trabajar para dedicarse a sus hijos, ¿no? Y asumo yo después, y que vuelvan a trabajar cuando ellos ya crezcan. O sea, mira, yo creo que aquí una de las cosas importantes es que nosotros podamos empezar a notar que el ser madre es un rol de ser mujer, no el único rol de ser mujer. ¿Sí? Y los hijos se van a ir. Y cuando esto pasa, y es que yo me dedico a mis hijos y la vida de mis hijos, entonces el problema viene cuando los hijos se quieren independizar. ¿Sí? Porque yo los necesito ahí conmigo. ¿Sí? Y empezamos a generar unas relaciones que tampoco son sanas. Entonces, porque, o sea, digamos, empiezo a hacer que mis hijos me den todo lo que yo no busco del resto. Entonces, me parece importante que lo primero es empezar, digamos, a hacer ver que el ser madre es nuestro único rol. ¿Sí? Que en una etapa de la vida quizás es el rol que priorices más, porque quizás si tú tienes a un niño pequeño, pues necesita la atención, claramente, pero no es tu único rol, ¿sí? Que tú, digamos, también eres hermana, también eres hija, también eres amiga, puedes ser trabajadora, también eres persona, ¿sí? Entonces yo creo que empezar a entender que es que no solo estoy en esta casilla y es que de aquí no me puedo mover, no, es que tienes muchos otros roles que puedes empezar a desarrollar. Y yo pienso que la manera más fácil de motivar es conectar con los sueños, ¿sí? ¿Qué querías hacer? A veces vale la pena decir, cuando eras niña, cuando eras adolescente, ¿qué era lo que soñabas? ¿Con qué te conectabas? ¿Qué te gustaba? Porque a veces, digamos que en el día a día de la ocupación, a veces en el día a día de la familia, entonces se nos olvida eso. Sí, no sé si a veces, bueno, es que ustedes son muy jóvenes. Bueno, Hernán y yo no tanto, pero ustedes sí. Entonces, pero de pronto a veces hay cosas, cuando pasa la edad, que uno a veces dice, ¡ay! Yo no me acordaba de cómo me gustaba esto, por ejemplo. Sí, porque es fácil olvidarse de eso. Entonces yo pienso que una manera de conectar es eso, o sea, empezando a ver que no tenemos un único rol. ¿Sí? Y lo otro es
que empecemos a conectarlos con los sueños, porque si nos empezamos a conectar con los sueños, con lo que realmente nos da gozo, es muy probable que nos demos cuenta que hay otras facetas diferentes a ser madres que podemos y tenemos el derecho de desarrollar. Claro, así es. Y queremos también incluir a esto que mencionabas, otra pregunta del público de Paolita Vargas, que dice, nos pregunta un poco sobre cómo lidiar con eso que está pasando en la actualidad, con la nueva normalidad, como ella le llama, de el teletrabajo, los hijos, y ese tipo de comentarios, por ejemplo, y abro las comillas, dice, su abuela, su mamá, etcétera, pudieron con las cosas de la casa y usted, ¿por qué no? Ok. Pues yo pienso que, bueno, primero miremos como lo que implica la nueva normalidad, después un poco cómo lidiar, porque fíjense que esa parte de lidiar con los comentarios de las abuelas, las mamás, hace parte de la crítica cuando uno necesita poner límites, ¿cierto? Hace parte de que, digamos, ellos, pues claro, pues ¿cómo pudo? Porque pues sencillamente cerré los ojos y obedecí, si eso era lo que me tocaba, pues así pude. Cualquiera que se ponga en ese plan puede, pero ¿y qué pasa cuando no quiero? Es que ese es el problema. ¿Qué pasa cuando yo no quiero? ¿Qué pasa cuando yo quiero desarrollarme? ¿Qué pasa cuando yo quiero descansar? ¿Qué pasa cuando yo quiero tener otras cosas? ¿Sí? Porque es que fíjense que cualquiera de nosotros en una situación de resignación, hágale. ¿Qué más va a hacer? Siga para allá, ese fue el camino. Pero es que el problema no es eso, sino, bueno, ¿y qué pasa si no quiero? No es que no pueda, es que no quiero es poder con toda la casa. Ese es el problema. No quiero poder con toda la casa. No quiero que toda esta carga esté conmigo, porque es que finalmente eso valida un modelo de sacrificio, ¿cierto? El modelo de que yo tengo que sacrificar todo lo que soy y mi bienestar a costa de que todos estén bien. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué balanceado es ese modelo? ¿Sí? O sea, es perpetuar lo mismo. O sea, esto lo dicen basados en el modelo en que la mujer se tiene que sacrificar y no importa. O sea, tú como persona no importas porque es que como tú mantienes el pilar de la casa, entonces si tú te agotas, no importa porque finalmente el pilar de la casa está bien. O sea, el resto de la casa está bien. Entonces mi pregunta es, entonces no cuidamos a quien más nos da. Es curioso, ¿no? Entonces es seguir con el, digamos, afianzando el modelo de sacrificio. Y fíjense que por eso hay que revisar las reglas que nosotros tenemos, porque posiblemente fuimos criados en ese modelo de sacrificio y nos hace sentido esa palabra y por eso nos sentimos como culpables. Pero cuando nosotros ponemos, por eso les digo, quizás lo primero que podemos empezar a hacer es preguntar, venga, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que elegir esto? Y cuando empezamos a preguntar el por qué, empezamos a mirar un poco qué lo sostiene y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que lo sostienen que no tienen mucho sentido, ¿cierto? Y en relación con la primera, yo pienso que esa es una cuestión que ahí tengo que decir, claramente, digamos que ha afectado a las mamás, pero en general ha afectado a todos, o sea, porque igual el papá está con los niños ahí en el trabajo, ¿cierto? Entonces, creo que aquí la cuestión es poder distribuir los tiempos, o sea, digamos, mientras tanto, poder distribuir mejor los tiempos, porque realmente es un desafío muy fuerte, porque es que la función social del colegio es fundamental y yo creo que todos la vimos palpable este año. O sea, el colegio no tiene solamente la función de educar, tiene una función social de cuidar a los niños mientras los papás trabajan. Eso es clarísimo, es una función social. Y claramente nos hemos dado cuenta de la función social porque es que ahora el papá está teniendo que asumir esa función social mientras trabaja, o la mamá está teniendo que asumir esa función social mientras trabaja. Entonces, volvemos a redistribuir las tareas, hacer lo mejor que podamos y empezar a aceptar la imperfección. Yo creo que si empezamos a aceptar la imperfección, si empezamos a aceptar los errores, empezamos a tener un poco más de libertad. Porque la primera razón es porque tenemos que ser perfectas. ¿Y quién lo es? O sea, porque que me presentan a la primera que no ha cometido errores y que todo hace, ojalá para que nos enseñe, porque pues sería muy iluminador, digamos, ese conocimiento, pero no pasa. Entonces, fíjense que esos ideales de perfección son ideales, no son reales. Entonces, ¿qué tal si empezamos a tener como un bocado de realidad y empezamos a permitirnos esos errores y esa imperfección? Bien. Es que yo lo engancho mucho también con todos los tips que nos diste ahorita y a mí me parece muy valioso esto de poder cuestionar un poco esta idea de esa mamá perfecta que tiene que hacerlo todo y viene, eso justo yo lo leía, esos comentarios de la mamá podía, y esas voces, ¿no? Retar un poquito esas voces que tenemos por ahí atrás y quizá no verlas como el eje central de lo que tengo que hacer.
Porque Y acá, estamos todos en un modelo de sacrificio. Eso es lo que tenemos que mirar. Total. Un modelo de sacrificio. ¿Cuál es el modelo que sostengo ahí? Okay. bien. Y yo quiero agarrar estos últimos momentos, que nos quedan estos últimos minuticos, Diani, y sintetizar dos cosas grandes que habíamos pensado hacer. Y es un poco que pudiéramos mirar qué efectos tiene este doble rol, este ser mamá y ser trabajadora, tanto en la madre o quizá entre los hijos. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Claro, o sea, yo pienso que, digamos, la situación es desafiante, pero depende cómo asumamos el desafío, ¿sí? Okay. Porque pienso que es igualmente desafiante, pero pueda que algunas personas asuman el desafío de una manera más efectiva que otras. Si el desafío no se asume de una manera efectiva, cuestionando, de pronto tratando de utilizar algunas de las habilidades que pudimos ver, pues yo lo que pienso es que el efecto es un nivel de estrés súper fuerte en la mamá y en los niños, ¿sí? Porque si la mamá va a estar con un nivel de estrés, eso va a llevar a que el ambiente en la casa también esté de estrés. O sea, puede que no haya un maltrato directo, aunque es muy probable que si tenemos a una mamá estresada sí haya maltrato, ¿sí? O sea, grite, presione, de pronto maltrate físicamente, dado el nivel de estrés. Y muy posiblemente que dado esa ambivalencia en la culpa, digamos que el efecto más frecuente que yo he visto en algunas familias está orientado a que efectivamente los chicos no están recibiendo ni el cuidado ni la atención que necesitan, pero no porque la mamá trabaje, sino por el nivel de estrés que genera lidiar con todo esto, ¿sí ven? O sea, el problema no es que la mamá trabaje, el problema es que necesitamos aprender a manejar estas situaciones para que cuando yo esté con mis hijos les pueda dar lo que necesite y pueda desarrollarme en el trabajo, claro. ¿Sí? Entonces, fíjense que todas estas estrategias para el manejo del estrés, lo que vimos anteriormente también nos funciona. ¿Sí? O sea, nos funciona el regalarnos las cosas, en hacer los ejercicios de conciencia plena, el cuestionar las reglas, digamos, también nos funciona para eso. Pero creo que se da en la manera como tú lo manejas. Y en la manera como tú lo manejas, pues se va a generar un nivel de estrés que colapsa y genera más conflicto y caos, o que podamos ir llevando la cuestión más balanceada, aceptando la imperfección, aceptando que no tiene que ser perfecto. Sé que hablo demasiado, lo siento. Bien, para eso te trajimos, para que nos hablaras de esto. No, y sobre todo, no solo, o sea, no necesariamente que hables demasiado, creo que nos ayuda un montón a equilibrar. Creo que ha sido una conversación bastante equilibrada, no percibo que haya sido una conversación inclinando hacia ninguno de los dos polos, que es lo que menos buscamos. Creo que también pone sobre la mesa un reto para aquellas que quieren conectar con lo que es importante. Por ahí alguien colocaba, perdón, es que me salió en los comentarios, pero por ahí alguien colocaba a alguien que qué bueno que las mujeres trabajen por alcanzar esa vida que para ellas es valiosa. Eso me parece genial. O sea, creo que es de las cosas más equilibradas que podemos decir aquí, y es eso, trabajar y caminar hacia esa vida. Y creo que lo que nos has enseñado el día de hoy nos favorece y favorece para que eso pase. Y también pensar que cuando hagamos esto se van a generar malestares y hay que tolerarlos. Porque mucha gente no quiere cambiar, ¿sí me entiendes? Y no quiere. Además, mucha gente está cómoda, mucha gente me dice, no me ponga a pensar en eso. Entonces, y fíjate que muchas veces el juicio viene de ese malestar. Entonces, quizás necesitemos recibir y atravesar los tomatazos un poco, pero hay que seguir. Es lo que pienso. Estoy de acuerdo, me gusta un montón. Bueno, Dianis, wow, muchas gracias. Creo que también estamos teniendo un montón de comentarios muy favorables, muy positivos. Gente que conectó mucho con lo que nos fuiste contando. Que excelente, totalmente. Excelente dar la bienvenida, excelente dar la bienvenida a todas las mamás que le dan valor en la vida que quieren vivir. Nada, súper. Excelente espacio de reflexión, nos mandan fueguitos, que les encanta el tema, que la mejor invitada. O sea, gracias. Sí, me mandan candelita, fuego, súper. Entonces yo creo que eso ayuda un montón. Diana, mil gracias. Nada, te esperamos por acá por tercera vez en nuestra Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Diana. Y realmente muchas gracias por el espacio. Pienso que este tema es fundamental, hay que hablarlo y qué bueno que se esté dando, digamos esto, por lo menos espacios para que podamos hablar y discutir, ¿no? Por lo menos que podamos plantearlo. Muchas gracias.
A ti. Y cabe aclarar, pues nada, Diana, de paso te invitamos a nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa va a ser sobre moving, sobre acoso laboral. Vamos a traer un súper bien. invitado, vamos a conocer muy bien cómo se está dando este fenómeno, que hoy por hoy estamos entre la espada y la pared, pues lidiando y trabajando con esto, no solo en casa, sino en vivo. Y una última puña, este viernes los esperamos en un especial que vamos a hacer, nuestro volumen 2, por Instagram, donde vamos a continuar fortaleciendo y dando herramientas para el manejo de emociones con todo este fenómeno que estamos viviendo. Entonces, Diana, te esperamos el viernes por Instagram a las 6 y en acoso laboral en Conectados con Life. Entonces, nos vemos. Gracias, Ceci. Gracias. Feliz noche a todos. Excelente. Chao. Ceci queda en su salsa con este tema. Súper bien. Vamos a continuar con esto. Dale, chao.